Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día al economista Miguel Seara Hatton, que es el secretario nacional de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a compartir un cafecito contigo ahora en el espacio estelar para que nos hables de las perspectivas económicas para este año y los principales planteamientos que tienen ustedes, porque tú además de secretario nacional de Políticas Públicas, bueno, evidentemente que... He venido a este programa en muchos roles. Sí, así es, gracias. Me gustaría una visión general de cuáles son los puntos urgentes que ustedes como partido y Abinader como candidato tienen en la mira para intervenir la economía del país. Bueno, digamos, los problemas principales que se derivan de los lineamientos del programa de gobierno, tú tienes en primer lugar todo el tema de la institucionalidad del país, ¿no? Que tiene que ver con desde este tema de la justicia hasta el tema de transporte, o sea, todo, hay un gran déficit de la institucionalidad del país. El segundo gran tema es el de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un factor que está afectando seriamente la calidad de vida de la gente. Un tercer tema es el tema del empleo, puede estar en primer lugar, obviamente, que es la forma en que la población tiene para beneficiarse del crecimiento económico. En tercer lugar está todo el tema de la calidad de la salud, ¿no? Del tema de los servicios de salud y hacerlo extensivo. Hay otro elemento también importante que es el tema de la calidad de la educación, que hemos visto resultados bien claros. Y finalmente, no menos importante, muy importante también es el tema macroeconómico de la situación de la deuda pública. La deuda pública está afectando seriamente el pago de los intereses de la deuda pública está alrededor del 24% de los ingresos tributarios. Y si se pagaran todos los intereses, incluyendo los del Banco Central, estarían por encima del 30% del Banco Central. ¿Y es posible pagarlo todo? Perdón, el 30% de los ingresos tributarios. Si se pagaran los intereses, si se pagaran los intereses del Banco Central, en porcentaje de los ingresos tributarios, estarían por encima del 30%. Vamos Es lo que se está haciendo ahora, es que se está cubriendo los intereses con deuda. Sí. El Banco Central no se cubre, lo cual genera más deuda en el Banco Central, y parte de la deuda de los intereses que debe pagar el gobierno central se paga con nueva deuda. ¿Qué se está pagando ahora mismo? ¿Cómo está la deuda del país? Y sobre todo, de lo que se está tomando prestado para pagar, ¿qué parte es para pagar intereses nada más? Bueno, la proporción, mira, actualmente la deuda anda por el 50% del PIB, ¿no? Pero eso no es un indicador Hay quienes tan... dicen que 53. Bueno, 53, una cifra por encima del 50 es algo ya inadecuado. En la cifra oficial, con la metodología oficial, yo te estoy hablando, está alrededor de 50. Ahora, indudablemente de los ingresos tributarios se está pagando cerca del 40 y tantos por ciento en la deuda pública, de servicio de la deuda, del capital y de los intereses. Y de como porcentaje de los ingresos tributarios. Y en el caso de los intereses solamente es como el 24% de los ingresos tributarios que se pagan en intereses, que es bastante alto. Porque imagínate tú que eso lo puede pensar cualquier persona en su casa, o sea, si de sus ingresos tú tienes que dedicar el 24% a pagar intereses, bueno, no es un proyecto viable el que tienes entre manos. Uno de los
temas que ha estado planteando el gobierno como uno de los aspectos positivos en materia económica tiene que ver con el crecimiento del PIB durante los últimos años y el tema de la estabilidad relacionado con control de inflación, control tasa de cambio. La pregunta es cómo esto ha impactado en temas como empleos, en temas como reducción de pobreza, el tema de la desigualdad, y en función de estos últimos aspectos, ¿qué piensa hacer el PRM para enfrentar esta situación, sobre todo de la desigualdad que sigue siendo un problema en la República Dominicana? Bueno, primero hay que aclarar que la economía dominicana viene creciendo por encima del 5% desde el año de 1950. O sea, tenemos casi 70 años. Competimos con Panamá. La diferencia entre Panamá y nosotros son décimas. Este es un país que ha tenido solamente 6 años recesivos, desde 1950 hasta la actualidad, en casi 70 años. El 2003, pero ese el año de mayor recesión fue en el 65, que hubo una caída del 12%, y por razones económicas, la caída más grande fue en el año de 1990, que la economía se redujo en 5%, porque en el año 2003 la economía se redujo fue en 0.5%, 2003 y 2004. 2003 básicamente fue un solo año en que hubo un crecimiento negativo. Así que la idea de que esta es una economía que está creciendo ahora, no es cierto. Estamos creciendo desde el año. Y además es un crecimiento que ha sido muy estable. Somos el 6º país en donde ese crecimiento ha sido más estable, es decir, menos volátil, menos zigzagueante, sino que ha sido bastante estable. En cuanto a la inflación, igual también, con excepción del episodio de 1900, o sea, cuando hubo el ajuste en los 80, 84, 85, por ahí, y con excepción del evento del año de 1990 y del 2003-2004, en general la tasa de inflación ha estado por debajo de 2 dígitos, promedio. O sea que tampoco eso no es un fenómeno nuevo. Ahora, ¿qué es lo nuevo en este momento? Que la inflación, la tasa de cambio y la inflación se han mantenido controladas básicamente por el endeudamiento del Banco Central. Lo que hace el Banco Central es retirar dinero de la circulación. La política monetaria en términos con la política monetaria, reduce dinero de la circulación y eso es lo que te baja la presión sobre el tipo de cambio. No es porque tú tienes un flujo fuerte de divisas en la economía. La divisa está aumentando, es cierto, pero en porcentaje del PIB no está aumentando, está constante y decayó. Lo que ocurrió también es que el precio del petróleo cayó. Entonces las importaciones como porcentaje del PIB y las exportaciones como porcentaje del PIB cayeron los dos. Si por alguna razón X mañana sube el precio del petróleo. Como la que tenemos la razón ahora. no es X. No es X. Sí, bueno, Estados Unidos, Irán. Claro. La situación de Irán va a hacer subir el petróleo. Ya lo está haciendo subir. Exactamente. Sí. Eso puede hacer que ya se separen las dos curvas y se presente un problema de balanza de pagos. Y en el empleo, el impacto en el empleo, porque se habla de generación de más de 100,000 empleos cada año. Mira, el problema es que nosotros tenemos 2 tendencias que son diferentes. Hay una tendencia por un problema estadístico, porque cambió la metodología. Tenemos una estadística que va hasta el 2016 y otra estadística que empieza en el 2015 y llega hasta la actualidad. Esa que viene el 2016 empezó en 1991. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Banco Central correctamente cambió la metodología y la mejoró tremendamente. Pero el resultado de haber mejorado esa metodología es que la economía dominicana empezó otra vez en esa materia en el año 2016. Y lo de atrás no es comparable. Eso lo he discutido públicamente. El Banco Central dice que simplemente con cambiar la población de referencia
del censo del 2010 al censo del 2002 al 2010, eso era suficiente para poder homogeneizar las cifras. Ahora, indudablemente, sí, el desempleo se ha reducido, sí se ha reducido, y la tasa de pobreza se ha reducido cuando tú pones como referencia la crisis de 2003-2004. ¿Entiendes? O sea, eso indudablemente fue una situación excepcional y venía lentamente reduciéndose desde hasta el año 2016. Ahora, con la nueva metodología que es más precisa, ¿no? El registro que hay a partir del 2016 hasta la actualidad también denota una reducción. Bueno, la economía que más crece, pero perdemos en el intercambio comercial del DRCAFTA con países que son mucho más pobres y que tienen mucho menos crecimiento que nosotros, como se explica. La economía que más crece no alcanza para hacer un presupuesto que no sea deficitario y crecientemente deficitario. Tampoco sirve para la creación de buenos empleos, de empleos de calidad. Basta decir que la canasta familiar está evaluada en 30,000 pesos mensuales y el salario mínimo son 10,000. Mira. Entonces, ¿cómo es que la economía que más crece no resuelve nada de eso? Esas son de las grandes paradojas de esta economía, de este país. La economía crece en sectores que no generan empleos. Y en los sectores donde crece el empleo son sectores donde predomina la informalidad. Entonces tú tienes una economía que genera pocos empleos con relación al crecimiento económico y también el empleo que genera es un empleo precario. Eso significa bajo salario, eso significa una gran inestabilidad en el trabajo. Ahora, si tú quieres ver, la contradicción más grande que tiene este país es, tenemos un crecimiento ciertamente de 70 años creciendo, pero la mitad de la población se quiere ir del país, porque el modelo, de alguna forma, el modelo económico, político e institucional. Un poco más de la mitad según la encuesta. Bueno, el Latino Barómetro habla de 54 para la persona, para toda la población, pero la juventud entre 18 y 25 años llega a 60 y tantos %. Sí. Y el año pasado, con otra pregunta, en julio del año pasado, julio-agosto, yo vi 2 encuestas con otra pregunta, una encuesta espejo inclusive que se hizo, y llevaba al 70% de la población, sobre todo de la población joven. Entonces, al final de cuentas, ¿qué eso te está indicando? El fracaso de un modelo económico institucional. La gente lo que quiere irse. Claro. Y si tú, por ejemplo, desagregas un indicador que te relaciona salud, educación, por un lado, indicadores sociales, ¿no? Y por otro lado, indicadores del ingreso nacional o del producto, tú ves que la República Dominicana es el 10º país en el mundo que menos ha aprovechado las oportunidades de crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, eso no está hablando de un fracaso de un modelo, de una forma de organizar la sociedad, Miguel, que está generando crecimiento, pero no bienestar. ¿Y ustedes tienen una varita mágica? Mira. ¿O tienen algún plan? No, claro. Para revertir eso. Tenemos una propuesta muy clara. Nosotros pensamos que Pero vamos a dejar la propuesta para después que hagamos una pausa que tenemos que hacer ahora, y entonces venimos con eso que ustedes proponen, porque eso es lo importante. Claro. Regresamos entonces en un momentito. Continuamos conversando con el economista Miguel Seara Hatton, secretario nacional de Políticas Públicas del PRM. Bueno, nos quedamos en la varita mágica. En la varita mágica, o qué plan tienen ustedes para revertir todo eso que tú analizaste aquí acerca de que la economía que más crece, y lo que te preguntamos, no da para tener una balanza comercial positiva, no da para pagar salarios que alcancen la canasta familiar, que no da para hacer un presupuesto que no sea deficitario. Y para solo citar 3 elementos importantes. Bueno, digamos, el punto de partida de cualquier reforma de este país es enfrentar el problema institucional. Porque el problema institucional te está generando costos invisibles en toda la economía que no te permiten ser competitivo, que no te permiten tener
una inversión productiva a largo plazo, que se debilita la inversión productiva a largo plazo, ¿no? Entonces lo primero que tú tienes que resolver es el problema institucional. Y va desde la justicia hasta el transporte, enfrentar los problemas del sector eléctrico, en fin. O sea, tú necesitas hacer un reordenamiento institucional y eso te implica reducir costos. El reordenamiento institucional implica también enfrentar el tema de la impunidad y la corrupción. La impunidad y la corrupción tiene un valor intrínseco. Enfrentar la impunidad y la corrupción tiene un valor intrínseco en sí mismo, pero ahora tiene un valor como un instrumento de políticas públicas y de política económica. Porque tú enfrentando el problema de la impunidad y la corrupción, tú consigues que el Estado pueda recuperar un espacio de liderazgo en la sociedad. Y recuperar bienes. Yo me acuerdo que cuando cayó el Trujillato, se hizo un plan nacional de recuperación de bienes del Estado. Eso sería parte de una agenda. Bueno, yo entiendo que hay que hacer todo lo necesario para dar señales claras de que vivimos en un nuevo sistema, de que la impunidad y la corrupción se van a desterrar de este país. ¿Me entiendes? Si no lo hacemos, si no hacemos eso, entonces vamos en una trayectoria de colisión. No, hay que sacarlo entonces. Si ustedes ganan y bueno, no lo hacen, hay que sacarlo. Perfecto, exactamente. Totalmente de acuerdo. Si no lo hacemos, hay que sacarlo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, en el tema, eso es lo primero. Lo segundo es, hay que darle fortaleza a la generación de divisas. Nosotros hablamos de que hay que fortalecer sectores productivos con 3 criterios. Primero, que sean generadores de divisas o generadores de empleo, o 3 elementos que puede estar indistintamente el orden, pero divisas, empleo y territorio. Nosotros necesitamos un sector productivo que sea capaz de generar divisas, dólares, suficiente en la economía dominicana, porque esta es una economía que para crecer necesita dólares. En segundo lugar, necesitamos una economía que genere empleos, porque la única forma que tiene la población de incorporarse en los beneficios del crecimiento es el empleo, y preferiblemente empleos formales. Y en tercer lugar, que esa actividad económica esté esparcida en el territorio. No podemos tener esta macrocefalia en algunas ciudades que a la larga perjudica al país, no crea oportunidades donde resida la gente y concentra la población creando costos muy altos por exceso de población en Santo Domingo, en Santiago, en La Romana, etcétera, en Higüey. ¿Y qué acciones llevarán a cabo para la transformación de ese sector productivo que requiere esta economía y que requiere un crecimiento económico que se vea sostenible en el tiempo? Mira, en concreto lo que estamos hablando es desde trabajar el lado de la demanda de los productos de exportación. Nosotros hasta ahora el sistema de incentivo en la economía dominicana se ha dirigido por el lado de la oferta, o sea, crear capacidad productiva, pero nos olvidamos de estimular los mercados internacionales para que nos compren, de promover la actividad exportadora del país. Por ejemplo, tenemos los hoteles, pero no hacemos mucho por promover la República Dominicana en los mercados internacionales. Tenemos que promover este país, tenemos que poder garantizar que haya demanda. Yo he visto publicidad del turismo dominicano en medios internacionales. Mira, tú tienes el caso ahora de todo este lío que pasó recientemente, ¿no? Sí. Donde el ministro está haciendo campaña política. Sí, así es. Entonces, obviamente... En medio de grandes dificultades. En medio de grandes dificultades. Ha habido una baja, se han perdido Miguel, en este año electoral hay preocupaciones con relación a las finanzas públicas y al manejo que el gobierno puede hacer de la economía. Mira, una elección, y yo he vivido en países en desarrollo que han tenido elecciones, ¿no? Yo recuerdo, yo viví en Trinidad 6 años, 5 años, y en Trinidad, el día de la votación, no pasaba nada, la gente se quedaba en su casa, tú no te dabas cuenta, a menos que tú no estuvieras leyendo los periódicos locales, tú no te dabas cuenta de que había una elección. Y la gente iba y votaba y resolvía el problema, y venía a trabajar, y le daban 2 horas, 3 horas, dependiendo de donde fuera a votar. En este país, las elecciones, desafortunadamente, quien tiene la capacidad de desestabilizar el proceso electoral es el gobierno. Sí. Con su bellaquería. Si el gobierno se pone a ser bellaco,
desestabiliza, porque quien tiene capacidad para comprar votos es el Estado, el gobierno que esté en ese Por momento. diferentes vías. Sí, pero el gobierno es el que tiene la capacidad de desestabilizar. Si aquí se crea un problema electoral, el único responsable va a ser el gobierno, si intenta hacer una bellaquería, porque las elecciones no tienen por qué ser un problema. Yo creo que el panorama, la disposición de la población es muy clara, muy transparente, tranquilidad, ¿no? Entonces, el que tiene la capacidad de armar este lío es el gobierno. Quien tiene la capacidad de armar un gran déficit, como lo ocurrió en el 2012, es el gobierno. ¿No? Sí, en tu respuesta anterior mencionaste un asunto que yo tenía años que no oía a nadie. Nosotros sí lo tratamos en este programa en días recientes. Hablaste de la macrocefalia. Es un concepto que se estaba manejando mucho en los años 90. La macrocefalia siempre, trátese de la economía o de un ser humano o de cualquier ente, si crece la cabeza y el cuerpo no, hay problemas hasta la extinción de ese elemento, ¿verdad? Y recuerdo que en aquella época en que se hablaba de eso, se estableció que de cada peso que circulaba en el territorio nacional, creo que eran 91 centavos que circulaban en la capital. Sí, mira. Y considerando que como 4 circulaban en Santiago, es decir, no estaba llegando nada al territorio nacional. ¿Ustedes han estudiado eso y tienen propuestas? Mira, sí, el tema del territorio para nosotros es un elemento constitutivo Se del llamaba proceso de macrocefalia capitalina. desarrollo. Bueno, el tema del territorio es un componente fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos evaluar el éxito de las políticas públicas, no por la vía del crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB es un medio, no es el fin. El fin es calidad de vida de la gente. Ahora, como tu propósito es calidad de vida de la gente, tú tienes que crear las oportunidades donde reside la gente. ¿Me entiendes? Porque cuando tú me hablas de que mi éxito fue que el PIB creció 10%, 5%, el producto está absolutamente desterritorializado. ¿Me entiendes? No tiene ningún referente territorial y por lo tanto la población no se beneficia de ese proceso. Entonces, cuando hablamos, tiene que haber una política deliberada para mejorar las oportunidades en los territorios, en las provincias. O sea, que si tú naces en Manzanillo, tú naces en Samaná, o en Higüey, o en Pedernal, tenga las mismas oportunidades de una persona que nace en el Distrito Nacional. Hay un tema al que nos has hecho referencia, Miguel, y es el de la fiscalidad, el de la estructura fiscal en la República Dominicana, que no es posible avanzar en materia económica si no hay transformaciones a este nivel. Se propone el PRM llevar a cabo estos cambios, y ahí está el pacto fiscal que nunca... Sí, nosotros lo que planteamos es lo siguiente en el área fiscal. Pero primero el tema de la corrupción y la impunidad, porque si no, no hay legitimidad para hacer nada. Exacto. En segundo lugar, mejorar la calidad del gasto. Nosotros planteamos que nosotros hay que dejar de gastar donde no se necesita para gastar donde se necesita. Eso significa que nosotros podemos tener una disponibilidad que mal contado ahora mismo está entre 2.5 y 3.8% del PIB. El BID calculó 3.8, el PRM hizo un cálculo, revisó 6.400 líneas de gasto del presupuesto nacional y estimamos que hay como 2.7, 2.5, una cosa así, de recursos disponibles. Un 1% del PIB en el año 2020 será alrededor de 50.000 millones de pesos. Es decir, 2% son 100.000, 2.5 serían 125.000 millones de pesos, que serían unos recursos que estarían disponibles para gastar mejor, ¿no? Entonces, lo segundo que había que hacer, además de enfrentar el problema de la corrupción y la impunidad, es resolver el problema de la calidad del gasto. Y eso nos va a dar unos recursos. En tercer lugar, para cerrar la brecha fiscal y evitar que se nos cree una situación de insolvencia del país por esta brecha que se ha mantenido desde el año 2008 hasta acá, este déficit fiscal, ¿no? La brecha es el déficit, ¿no? Es llevar la tasa de crecimiento
del gasto público a la mitad de la tasa de crecimiento de los ingresos. Nosotros no estamos hablando de reducir el nivel de gasto, porque si tú reduces el nivel de gasto, tú estarías generando una fuerza recesiva en la economía. Lo que estamos planteando es, el gasto va a crecer, pero a una velocidad que es menor a la de los ingresos. De manera tal que en un periodo de 4, 5 años, hemos hecho varios ejercicios, varios modelos, se pueda cerrar la brecha del déficit fiscal en la economía dominicana. Y un cuarto elemento es el tema de ¿para qué te vas a endeudar? Hay que tener criterios objetivos de medición de para qué se va uno a endeudar. Endeudarse no es ni malo ni bueno, a priori, pero depende para qué te vas a endeudar. Si te vas a endeudar para emborracharte, no tiene forma de pagarlo. Si te vas a endeudar para hacer una fábrica, bueno, tiene sentido, ¿me entiendes? Entonces hay que establecer criterios objetivos para eso. Y finalmente, habiendo cumplido estos 4 criterios, quizás puede ser al mismo tiempo, quizás con un desfase de tiempo, hay que plantearse el tema de los ingresos públicos, ¿no? Pero sobre la base de que el Estado haya demostrado que está dispuesto a gastar bien, con mucha transparencia. Y sobre la base de no cargar más a los sectores más pobres del país supuesto. y de la clase media, que es la que termina pagando las reformas tributarias que se hacen en la República Pero Dominicana. eso depende mucho, tú sabes, de la legitimidad que tenga el Estado. Si el Estado tiene legitimidad y tiene credibilidad, el Estado puede hacer una buena reforma que garantice ingresos, porque el desarrollo necesita financiamiento. Claro. Es obvio, ¿no? Pero para eso necesitamos agotar una etapa previa. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que rendimos bastante. Sí. Siempre se quedan temas importantes, pero yo creo que los fundamentales se trataron aquí. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Gracias a Miguel Seara Hatton, secretario nacional de Políticas Públicas del PRM. Nosotros esperamos poder conseguir que representantes del PLD vengan, porque los estamos invitando con frecuencia y están viniendo poco a este programa. No sé si tienen algún problema. No, qué bueno. Porque es necesario oír todas las voces, sobre todo los planteamientos de lo que piensan hacer con la economía, con la justicia, con cada tema importante de la sociedad dominicana. Mañana a las 6 de la mañana los esperamos para otra cita. Así que hasta entonces.